Hola, Hola, yo soy Sergio y yo soy Monse. y sean bienvenidos a la edición 14. Estamos en la 14, ¿verdad, Monse? Así es, el episodio 14. Episodio 14 de Historias de Sazón, el podcast de comida, ingredientes, recetas, personas, todo sobre historias divertidas de la gastronomía que traemos para ustedes cada semana. Así es, muchas gracias por escucharnos otra vez esta semana. ¡Éxito! Y sin más preámbulos, porque estoy que me muero de ansias por saber la historia de esta semana, platícame, Monse, de qué investigaste. Ok, pues mira, la verdad es que el mundo en general está atravesando un momento muy difícil. Entonces, como todo esto es muy abrumador en general, decidí que esta semana yo quería hacer una historia muy ligerita, una historia cortita, pero muy bonita, sobre un platillo italiano que todos conocemos, que es el fettuccine Alfredo. Entonces, te voy a contar el origen del fettuccine Alfredo y está muy bonita, la verdad. Está ligerita. Está Ahora quiero comer fettuccine Alfredo. nada malo Oh, pasa demonios. en esta historia. Entonces, pues ahí te va. Oye, Nada malo puede pasar en una historia donde hay pasta. Delicioso. Así es. Pues bueno, te voy a empezar a contar la historia, ¿va? En 1907 en Roma trabajaba un señor llamado Alfredo Di Leilo. Trabajaba regenteando un restaurante que era de su mamá en la Bella Roma, ubicado en la Piazza Augusto Imperatore. Ajá. Y era conocido porque tenía como un bigotón, un mostacho así todo Tan italiano. súper poblado, ajá, y que era como una persona como muy excéntrica, muy teatral, como... Era Mario Bros. Ajá, su forma de ser era así como muy exagerada y así. Y también se destacaba porque hacía platos muy sencillos en su preparación, pero con muchísimo impacto visual, ¿no? No. Y esto fue en parte lo que lo ayudó a desarrollar o a inventar, entre comillas, el fettuccine Alfredo. Y digo inventar entre comillas porque el fettuccine Alfredo no es más que una variación del fettuccine o de cualquier pasta al burro, ¿no? Que es solamente con mantequilla. Ajá. O sea, nada más le pones mantequilla a la pasta con un poquito del agua con la que se coció la pasta, se emulsiona y esa es la salsa, ¿no? Entonces, el fettuccine Alfredo es una variación de eso, una variación muy sencilla, realmente. Pero surgió su motivación para hacerle esta variación a la receta original porque su esposa, Inés, estaba embarazada de su primer hijo, o bueno, leí en otras fuentes que acababa de dar a luz al bebé. Ajá. Y estaba sufriendo como una falta de apetito tremenda, o sea, si ya fueran por las náuseas o era por la depresión postparto o lo que sea, no se sabe, pero no estaba comiendo nada, no quería comer. Oh, no. Inés. Entonces, Alfredo estaba muy preocupado por su esposa y se dio a la tarea de desarrollar de darle de comer algo que no se pudiera resistir, algo que fuera contundente, algo que fuera nutritivo, algo que le ayudara como a sobrepasar este periodo de inanición que estaba sufriendo su esposa. Y entonces lo que hizo fue hacerle una pasta al burro, pero ponte tú que cocinaba solo la pasta en la cocina, normal. Ajá. Y la sacaba de la olla cuando ya estaba al dente, la llevaba enfrente de su esposa y ahí lo preparaba poniendo mantequilla en cubos sobre el plato que se derritiera, o sea, el plato estaba caliente. Ajá. Y le puso casi el triple de la mantequilla que llevaba la receta original, con muchísimo queso parmesano, y mezclaba todo en el plato con las manos. O sea, hacía como toda un performance, ya sabes. Ajá. Sí, dicen, o sea, según leí que había como música involucrada y cantantes y no sé qué, y que él estaba mientras tanto. Era un batidillo de amor. Ajá, exactamente. Con las manos mezclando la pasta y haciendo como esta emulsión del agua de la cocción y la mantequilla, pero era muchísima mantequilla y entonces como que lo hacía así para que a su esposa se le antojara muchísimo, ¿no? O sea, como que visualmente ella dijera como, no manches, qué rico. Y pues sí funcionó. La esposa pudo empezar a comer otra vez después de eso. O sea, le encantó el platillo a su esposa y le sugirió a Alfredo que lo pusieran al menú del restaurante porque pues estaba buenísimo, ¿no? ¿A quién no le encanta la mantequilla? ¡Éxito! Y pues eso hizo. En efecto, Alfredo lo puso en el menú de su restaurante y así lo estuvo sirviendo por algunos años. Pero esto no es
no fue suficiente como para que se volviera un hit mundial, ¿no? La receta. O sea, sí lo puso en el menú y sí se hizo medio popular ahí en Italia, pero pues nada del otro mundo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que se necesitó para que llegara a ser conocido mundialmente este platillo? Pues bueno, aquí es en donde entran a la historia Douglas Fairbanks y Mary Pickford. Para los que no saben, y para poner un poco en contexto, Douglas Fairbanks fue un actor, guionista, director y productor estadounidense que destacó por sus películas de acción como La marca del zorro en 1920 y la película de Robin Hood en 1922. ¡Wow! Clásicos del cine. Exactamente. Y Mary Pickford fue una actriz canadiense que estuvo activa en el periodo de 1915 a 1925 y que llegó a ser la actriz mejor pagada y la más poderosa de su época, porque fue la primera novia de América. O sea, ellos dos se casaron, eran dos actores súper famosos en la época. Se casaron y eran como, ponte tu Brangelina de la época, ¿no? O sea, eran como la power couple de Hollywood en ese momento. Eran totalmente rockstar. No, eran actores, eran estrellas de Hollywood, eran las estrellas de Hollywood. Entonces, cuando se casaron, decidieron viajar a Italia para su luna de miel y en una de esas visitaron el restaurante de Alfredo, que Alfredo ya en ese entonces se había mudado del restaurante en el que estaba trabajando originalmente y había abierto su propio restaurante que se llamaba Il Alfredo en la calle Escrofa. Fueron ahí a visitar el restaurante Mary Pickford y Douglas Fairbanks y pidieron el fettuccine Alfredo. Quedaron encantados con la receta, pero sobre todo quedaron encantados también con Alfredo en sí. O sea, como que... Porque Alfredo cuando hacía ese espagueti hacía lo mismo que con su esposa, ¿no? Lo cocinaba en la mesa y lo mezclaba con las manos y tenía como todo un... Había todo un show. Ajá, había como un show y así. Y entonces, para agradecerle sus atenciones en el restaurante que le sirvieran también y así, decidieron regalarle a Alfredo unos cubiertos de oro, una cuchara y un tenedor con la inscripción que decía para Alfredo, el rey de los fideos. Así estaba grabado en los cubiertos. Para Alfredo, el rey de los fideos. Qué elegante. Ajá, y le pidieron también a Alfredo que si les pasaba la receta del fettuccine Alfredo para poderlo preparar en su casa y Alfredo sí se los dio con mucho gusto. Entonces, esta pareja que era muy influente en la época regresó a Estados Unidos y empezó a preparar esta receta en sus fiestas o cuando tenían invitados importantes o así, preparaban esta pasta y a todo el mundo le andaban contando que fueron a Italia y que se encontraron con este señor que hacía una pasta deliciosa y no sé qué. Entonces, imagínate, es como si ahorita Kim Kardashian empezara a publicitar tu restaurante por todos lados, ¿sabes? O sea, como que una figura así súper influyente que anda promocionando por todo Hollywood o por todo Los Ángeles tu restaurante en Italia. Ajá. Entonces, mucha gente, muchos de estas personas importantes, más actores, políticos, ya sabes, entre ellos John F. Kennedy, fueron a dar al restaurante de Alfredo porque estos lo estaban promocionando de boca en boca, pero pues eran gente muy influyente al fin y al cabo. Entonces, sí, claro. cada vez que iba como una personalidad al restaurante de Alfredo, pues se tomaban la foto de que habían comido ahí, se tomaban foto con Alfredo y entonces como que el restaurante tenía fama de que ocasionalmente había gente famosa, entonces se volvió como una atracción turística al mismo tiempo. Y entonces todo el mundo, así es como se fue extendiendo la receta del fettuccine Alfredo. Y también Alfredo, pues no era nada tonto porque a las personas que iban, que eran como clientes destacados o clientes regulares o lo que sea, les servía la cena con los cubiertos que le habían regalado, los cubiertos de oro. O sea, por ejemplo, cuando fue el presidente Kennedy, pues a él le sirvieron el fettuccine, pero con los cubiertos de oro que le habían regalado. O sea, no los tenían como en display, sí los ocupaban como parte del... Sí, los utilizaban. Los utilizaban, pero solamente para la gente más importante. Entonces eso como que le daba estatus. Wow. Y pues así fue como siguió Alfredo haciendo esa receta y siguió haciéndose popular el restaurante hasta 1943, cuando lo vendió por la Segunda Guerra Mundial. Y entonces pues ya
se Es tan acabó. triste. O sea, ahorita todavía están los nietos de Alfredo y tienen un restaurante como que recuperaron el restaurante y son dueños como de una cadena de restaurantes el Alfredo. Pero, o sea, él originalmente lo vendió en 1943 y ya ni se hizo caso. Y pues bueno, el restaurante del fettuccine Alfredo es ahora como una receta que no puede faltar en los restaurantes de comida italiana en Estados Unidos y yo creo que en muchas otras partes del mundo también. Sí, claro. Pero en Italia no es como tan popular, o sea, pues tienen muchas otras pastas, ¿no? Sí, claro. Y si quieres pedirlo, allá se conoce más bien como fettuccine al triple burro, porque es como fettuccine con el triple de burro, o sea, el triple de mantequilla. Y ya. Sí. Esa es como mi historia de carácter ligero de la semana. Órale, qué bonita historia, sí me gustó mucho. Me imaginé a Alfredo como Mario Bros. Sí, Es Mario Bros. hay fotos de él y la verdad es que sí se parece a Mario un poco. Pues me gustó mucho esa historia. Muchas Muy gracias. bonita. Pues bueno, ahora es mi turno. Así es. Y siguiendo la línea de comida elegante que sentó Monse la semana episodio pasada, ¿cierto? No me pude resistir y me puse a pensar qué otra comida elegante existe. ¿No? Y bueno, obviamente surgieron muchos tipos, pero creo que uno de los más famosos ingredientes que hay son las trufas. Entonces me di a la tarea de investigar las trufas y poder averiguar por qué son tan caras y cuál es la historia realmente de las trufas. Digo, creo que los que han estado en contacto con el mundo de la gastronomía saben que las trufas, pues que son muy caras. Son súper caras. ¿No? Sí, pero es lo que sabemos. Para empezar, ¿qué son las trufas? Las trufas son un tipo de hongo que forma una relación simbiótica con las raíces de ciertos árboles. Entonces, ¿cómo funciona eso? Los árboles le dan nutrientes para que crezcan las trufas por medio de las raíces. Las trufas crecen, se desarrollan, mueren y fertilizan la tierra para los mismos árboles, ¿no? Existen diferentes tipos de trufa. ¿No? Generalmente los más conocidos serían las más caras que existen en el mundo, son las trufas blancas. En específico son las de la región de Alba en Italia, pero pues también existe en Francia y en Croacia. ¿No? Luego le siguen en costo en carencia. Las trufas negras, que luego también se conocen como trufas Périgord por la región de Francia que es famosa por producirlas. ¿No? Después están las trufas de verano. Las trufas de verano son un poco más comunes y accesibles. Son un tipo de trufa negra que generalmente se cosecha en verano. Luego existen pues ya varios tipos. Existen las trufas de Oregon, que es un tipo de trufa blanca más suave que crece en Oregon, y hay un tipo de trufa china que es igual más común. ¿Y esas trufas son también muy caras o son...? Sí son caras, o sea, en general todas las trufas son caras. O son como el vino California, ¿sabes? O sea... Sí, no. En general todas las trufas son caras. Obviamente existen más caras y más económicas. Las trufas blancas son las más caras y son extremadamente caras. Ajá. ¿Pero por qué? O sea, es una cosa brutal. Entonces, pues déjame te platico la historia. Ahorita llegamos al tema del precio. Estoy muy interesada. Las trufas, a diferencia de muchos ingredientes, porque ya ves que muchos ingredientes primero, casi todos como la langosta, empezaron así como, primero fueron económicos y la gente no le gustaban y después se saltaron a la fama y se volvieron carísimos. Las trufas no, las trufas siempre fueron muy elegantes. Wow. Los egipcios las consumían en el Imperio Egipcio. Yo sé, ahorita como que brinca, a mí también me brincó. A ver, los egipcios, decimos egipcios y pensamos en desierto, y es así como, ¿cómo van a crecer trufas? Sí, ¿cómo llegaban las trufas a Egipto? Egipto, el territorio de Egipto llegaba hasta Croacia, en donde hay trufas. Entonces, por eso tenían trufas. Ellos las cubrían en grasa de pato y las comían solas. ¿Así? O sea, se comían así. ¿Todas grasosas? Ajá, o sea, las cubrían en grasa de pato para conservarlas. Qué asco. Y las comían solas, ¿no? Ahí surgió el mito de cómo llegaron a hacer las trufas. Se decía que estaba un granjero y que veía que un cerdo estaba cavando en un árbol, estaba cavando como muy fervientemente. Y pues fue a revisar, ¿no? Y vio que estaba cavando porque estaba buscando, o sea, porque había encontrado una trufa. Y vio que se volvía loco por eso, ¿no? Ajá. Y dijo, si al cerdo le gusta, seguro a mí también. Entonces, exactamente, dijo, pues la voy a probar, no pasa nada. Si el cerdo no se muere, ¿por qué me moriría yo? Exacto, porque es lo que haces.
Es la única Entonces, acción lógica. Cuenta el mito que después de probarla fue bendecido con muchos hijos. Oh. Entonces se dice que la trufa creció en un árbol al que le había caído un rayo, por lo cual había sido tocado por los dioses. Está súper místico, maravilloso esta historia. Claro, entonces era así como, oh, ese alimento gracias a los dioses. Entonces, pues bueno, después con los griegos y los romanos también era considerada maravillosa porque con su fuerte aroma y sabor se consideraba medicinal y que daba poderes míticos. Y ellos ya cocinaban con trufa, o sea, le agregaban a platillos para fortalecer a la gente y se lo daban obviamente a las... Como era complicado encontrarlas, le daban la trufa pues, a la gente importante para mantenerlos sanos y para mantenerlos pues, poderosos. Claro, claro. A los VIP. Exacto. Después sucedió la Edad Media que, así como con todo se vino abajo, igual la trufa. La trufa se dejó de consumir porque se creía que era pagana. Eso es de la Edad Media, de plano, o sea... Sí, se volteó el mundo Era de como, cabeza. ¿qué es eso? Una chancla, pecado. Sí, exacto. Era así, más que nada también todavía seguían las historias de cómo había surgido y que los dioses y que daba poderes místicos, entonces se consideraba como de brujas. Aparte por su aspecto, pues sí era así como, no, eso está feo, es malo, pecado. Está cañón, ¿no? Es como... O sea, yo siempre que escucho historias del medievo es como, qué falta de criterio. Todo esto se pudo haber evitado si hubieran tenido un poco más de criterio. Exacto, pero ya sabes, luego no existe. Pero después llegó el Renacimiento, que como con todo, ayudó a arreglar las cosas. En específico con el rey Luis XIV, porque ya sabes, en Francia sentaban bases para muchas cosas. Entonces el rey Luis XIV, que le encantaban y lo popularizó con toda la nobleza. Claro. Incluso intentó reproducirlas, o sea, intentó cultivarlas, pero no pudo, ¿no? ¿Por qué no se pueden cultivar así como? Oh, calma, ya voy a llegar a esa parte. Ya, quiero saber. Bueno, después de eso se siguieron produciendo, pero lamentablemente llegaron las guerras mundiales, la primera y la segunda. Y pues obviamente creo que por geografía básica en donde ocurrieron las guerras, pues era el lugar donde se cosechaban las trufas. Entonces, qué súper gracias a la desafortunado. Guerra, pues digamos que se destruyeron un poco los plantíos de árboles en donde crecían las trufas. Afortunadamente, en los años 60, 70, Francia comienza con un rescate, haciendo todo lo que podía para incentivar que crecieran las trufas. Ahora sí llegamos a la parte de ¿por qué son tan caras? ¿Qué sucede con las trufas? Sí. Las trufas pues, son un hongo, se reproducen por esporas. Entonces, para que crezca una trufa, depende mucho de varios factores, o sea, depende del pH del suelo, de la humedad, inclusive se ha creído que la cantidad de lluvias en la zona, la temperatura general que hay en el ambiente ese año, inclusive la presencia de otras esporas, de otros hongos, afecta mucho el crecimiento de la trufa y es algo que se tarda en crecer, no es algo como que, creció y ya, o sea, no imaginemos como hongos, como, se te olvidó guardar comida y a los 2 días le salieron hongos, no, o sea, son meses y meses para que crezca una trufa. Después está el tema de buscarlas, como crecen esporádicamente, o sea, no es como que, ya sé que aquí va a salir una trufa. Y regreso en 2 meses y... Sí, crecen como súper escondidas, ¿no? Como abajo de la tierra y... Exactamente, crecen en las raíces de los árboles, entonces hay que escarbar para poder encontrarla. La manera de cosechar creo que sí se ha vuelto algo famoso, pues utilizan perros o cerdos. Más que nada utilizan perros porque los cerdos es más complicado de tenerlos para porque que no se las comen las coman. trufas. Yo una vez vi un documental de... No me acuerdo por qué razón, estaba muy chiquita, pero de cómo estaban cosechando unas trufas y me acuerdo que llevaban un cerdo y que el cerdo estaba así como todo feliz escarbando un árbol y yo decía como no entiendo, ni siquiera sé qué es una trufa. Exacto. Y me quedé muy confundida por mucho tiempo. Y es un show porque también para incentivar a que sigan buscando las trufas, a los cerdos y a los perros, se les dan pedazos de trufa, o sea, les dan de comer trufas para que sigan buscándolas. Buscando trufas. Si no es así como, pues la busco, no gano nada, como para qué, ¿no? Sí. O sea, es un negocio millonario. Para que te des una idea, aquí en México, la trufa blanca, 1 kilo de trufa blanca cuesta alrededor de 99,000 pesos. ¡Wow! ¿Qué? Ajá. O sea, casi 100,000 pesos por 1 kilo de trufa. Por 1 kilo de trufa blanca. No manches. Entonces es una la nota. O
sea, la gente que cultiva trufas sí, o sea, es un show. Y ha habido muchos reportes a lo largo del tiempo de gente que es un poco sombrío, yo sé, pero que gente que envenena perros que buscan trufas, gente que ha llegado a ver un asesinato de gente que se metió a robar un campo donde Ay, pero ¿por buscaban qué? trufas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué envenenan a los perros? Pobres perros. Sí, no tiene nivel en el terreno, pobres perritos, pero es porque son ¿Ellos qué culpa extremadamente tienen? caros. O sea, las personas que se meten a robar trufas, pues no, o sea, no puedo hacer tantas excusas por ellos, ¿no? Si se metieron a robar. Digo, Sí, tal vez exacto. matarlos es un poco extremo, pero Sí, no, a lo pero el que mejor fue mataron, accidental. no, pero al que mataron fue al dueño de Ah, tipejos. sí, exacto. Yo pensé Entonces que habían sí, matado al ladrón. Y yo dije como, pues bueno, si te metes en propiedad privada a robar. no, o sea, al pobre, al que recolectaba las trufas, No, qué tipejos. Odio esto. sí, aparte, Pobres perritos y pobre persona inocente. sí, exacto, o sea, está cañón, porque pues es complicado. Ahora, las trufas, también lo que incrementa el costo, es que tienen un tiempo de vida muy corto. Oh, O ¿de sea, verdad? se dice que después de que las trufas se tienen que consumir frescas, que después de 7 días ya perdieron más del 60% de su sabor y su aroma. Oh, no. Entonces es un brete, realmente mantenerlas frescas, digo, ya se guardan al vacío, ya hay como más maneras, pero aún así es muy complicado Ajá. mantenerlas. Imagínate gastarte 99,000 pesos para comprarte un kilo de trufa blanca y que se te olviden en el refrigerador. Creo que son el tipo de cosas que no olvidas. Así como, oh no, qué descuidado de mi parte, dejé las trufas afuera del refri. Sí, o sea, O sea, manches. ponte tú que no a ti, pero sí a una persona que no lo haya pagado, ¿sabes? O sea, Sí, alguien que no sé, que, ajá. no, y aparte o sea, lo que hacen muchos es guardan las trufas en sal, guardan las trufas con huevos, con Ujú. arroz, para que se transfiera ese sabor, para aprovechar, sabes que las tengo guardadas, pero el huevo está agarrando sabor a trufa, la sal está Sí. agarrando sabor a trufa, el arroz, guardarlas en aceite. Sí, yo me acuerdo que eso es algo que aprendimos como en primer semestre o algo así. El Ujú. chef nos dijo que en su restaurante ponían como en un frasco, hazte cuenta, no sé, una docena de huevos con una trufa. Y entonces servían los huevos y ya estaban como aromatizados con la trufa y aprovechaban. Exacto, para sacar el mayor provecho que Ajá, podían. sí, para sacarles Entonces, el provecho. esa es la bronca de las trufas. Tienen corto tiempo de vida y es muy complicado cosecharlas, cultivarlas. Aún así, pues bueno, han incursionado en muchas cosas. O sea, ya inclusive hay productos de belleza con trufa. Se hacen, lo que más común puede conseguir es aceite de trufa Ujú. que no tiene exactamente trufa. Los aceites de Oh, trufa son muchos. mentiras. Muchos se hacen de manera química. O sea, es aceite Fuimos, perfumado con trufa. No es. fuimos víctimas de la mercadotecnia. No son no de la mercadotecnia. Digo, son aceites que dicen eso, es perfumados a trufa. Pero no tienen, nunca estuvieron en contacto con una trufa. Exactamente. Mentiras, patrañas. Exactamente. Entonces Fuimos es un brete. engañados. Sí, pero es por eso, es porque es tan cara. Inclusive a la hora digo, también hay muchas historias de contrabando de trufas. O sea, es que es carísimo. Hay un Entonces mercado los negro. cataratas, exactamente. Lo que hacen muchos es, hay las trufas orientales, las mezclan con trufas de verano. Oh, Entonces, pues así crece y las ajá, venden más sí. caras, obviamente. Entonces, es eso, es revisar también. ¿Qué es lo que te están vendiendo y que no te estén dando gato por liebre? Exactamente, porque o sea, al ser tan caro, pues todo el mundo trata de ver cómo se le puede sacar más provecho. Mm, Y esa no. es la historia de las trufas. Qué interesante. Sí, carísimas, elegantísimas de París. Sí, sí me preguntaba yo por qué son tan caras, pero no manches, no. O sea, casi 100,000 pesos por un kilo de honguitos. Se me hace un poco extremo. Así funciona. Y es que no hay, es de los pocos ingredientes que no hemos encontrado la manera de producirlos. O sea, al final de cuentas se buscan las mejores condiciones para que pueda crecer la trufa, pero aún así es un volado a ver si Ajá. crece o no la trufa. Ah, no manches, qué fuerte. O sea, imagínate el coraje que da cuando tienes todos los cuidados del universo y de todas formas no crece ni un solo hongo. Te quieres morir. Exacto. Entonces, por eso es tan caro. Digo, sería mucho más accesible, mucho más sencillo si Se realmente se pudieran descubriera cultivar. una manera de cultivarlo y de
de tener una producción constante, pero es muy complicado y pues está cañón. O sea, muchos de los que recolectan trufas es un súper secreto de dónde las recolectan y cómo las buscan y por dónde las buscan y cómo saben en dónde están. Órale. O sea, inclusive con varios así métodos de no saben, solo saben los recolectores cómo le hacen para realmente encontrarlas. Es una sociedad secreta. Sí. Una sociedad secreta de comida. De comida elegante. deliciosa. De comida elegante. Entonces, Qué padre. esa ha sido mi historia. Estuvo muy, muy interesante también. Sí, ahora nos echamos un episodio más cortito. Ahora Sí. fueron como más concisas las historias. Eso está padre. Este es un episodio light. Sí, es como un minisodio, yo creo. Exacto. Pero sí, estuvieron muy bonitas las dos historias, sí me gustaron. Menos la parte en la que mataban a los perros. Sí, eso fue terrible. Pero es la cruda realidad de lo que hay detrás de las trufas, exactamente. El negocio de las trufas. Son como diamantes de sangre, aparentemente. Digo, ya no. Estas historias fueron ya los años 80, tal vez todavía los años 90. Ya es mucho más regulado todo eso. O sea, ya hay mucho más seguridad. Ya no hay tanta bronca con eso. Lo que sí llega a suceder es pues que te vendan gato por liebre. Eso sí. Bueno, menos mal. Sí, bueno, ya poco a poco. Pues bueno, muchísimas gracias, Sergio, por contarme esa historia de las trufas. Fue muy interesante. Es un placer. Gracias a todos también por escucharnos también esta semana. Y nos vemos la próxima. Hasta la próxima semana. Adiós. Hasta luego.